Hola Nilda, ¿cómo estás? Hola, Ara, qué hermosa presentación, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, feliz, muy contenta. ¿Qué te parece? ¿Qué te Muy, parece? sí, muy contenta. Al fin, después Claro. de casi 11 meses, vio la luz. ¡Uy, Dios! 11 meses. Sí, porque lo terminé de escribir fines de julio del año pasado Ujú. y recién está viendo la luz hace una semana. ¡Qué maravilla! ¿Qué, Así que cuántas emociones encontradas, ¿no? muchas, ¡Qué muchas, bárbaro! porque el viaje de escribir un libro o el camino de escribir un Sí. libro es muy intenso. Ujú. Las cosas que te pasan son intensas y la verdad que, bueno, quiero aprovechar para agradecer a la editorial Palabrava y en especial a la directora, que es Patricia Severín, que se cargó al hombro lo Ajá. que fue la, el armado, el diseño, el arte de tapa, las correcciones. Si no hubiera sido por ella, no sé si hubiera salido alguna vez de mi escritorio ese libro. ¿Por qué, Nilda? ¿Por y miedo, por inseguridad? ¿Por qué? Y bueno, porque es el primer libro y Claro, cada vez que sos un escritor novel tenés que apoyarte mucho en una editorial para que la claro. editorial te guíe, te contenga, te explique. Ujú. Es todo un proceso Claro, escribir un libro. claro. Supongo que ya para el segundo y para el tercero voy a estar más acostumbrada. Pero por supuesto ya va a ser una cosa de todos los días. Bueno, no sé si como tanto, pero bueno, vamos a tratar. Qué maravilla. Bueno, le vamos a contar a nuestros oyentes, Nilda. El título dice Decodificar una empresa es posible. Eh, ¿Qué Así es. encontramos en ese libro? A ver. Bueno, en este libro te vas a encontrar una migración que hubo desde las primeras veces que empecé a hablar de decodificación de empresas, Ujú. que es el paso de la terapéutica individual de la decodificación al plano organizacional Sí. y a lo que está haciendo en este momento, que es decodificación laboral. Es decir, te vas a encontrar con que podés decodificar una empresa, una profesión, un equipo de trabajo y también una idea de negocio. Es Bien, decir, si vos tenés deseos de ser un emprendedor, también podés desbloquear todo lo que sería el propósito inicial de tu negocio. bien, bien, perfecto. Si hablamos de la economía de una familia, Nilda. Mira, todavía no estoy en la economía de la familia, eso es Ajá, más bien de la terapéutica individual. bien, ¿Sí? Cuando, por bien. ejemplo, vos me decís, mira, en mi casa vivimos a crédito o Sí, vivimos pagando todo a crédito. sí, Yo eso ya lo dejaría para la terapéutica individual. bien. Sin embargo, si sos un emprendedor y permanentemente tus ganancias, o sos un profesional y permanentemente tus ganancias están siendo licuadas por tu tarjeta de crédito, es decir, no te queda nada de efectivo, no Sí, te queda liquidez, sí se puede analizar desde la decodificación. Un bien. ejemplo de esto, cuando una persona habla de liquidez o de falta de liquidez o de deudas, directamente uno va al proyecto sentido de la persona y Bien. específicamente va a preguntarle cómo fue que vino al mundo. Por ejemplo, hemos notado que hay hemos notado porque ya somos por suerte 60 decodificadores ¡Wow! organizacionales. ¡Qué bárbaro! Sí, sí, ya somos 60, lo que está buenísimo. Y hemos notado con Claudia Escobar, con quienes que más estoy intercambiando los casos y más estamos trabajando juntas, Ujú. uno lo puede encontrar en Facebook como Camino Reiki, Bien, nuestra colega Claudia, bien. y hemos notado que, por ejemplo, todas aquellas personas que tienen demoras en el parto, Sí, o han nacido en lo que se llaman parto seco, es sí. decir, la mamá rompió bolsa y luego ha nacido la persona, tienen más propensión a tener problemas de liquidez. Mira. Eso no significa, como siempre dice Pablo, Sí, que si has nacido de esta manera tengas problemas de liquidez, bien. pero si hay problemas de liquidez, es Miramos bueno eso. buscarlo en esta historia. Bien, genial, genial. Eso es importante aclararlo, ¿eh? Porque si no empezamos Claro, a desesperarnos. Yo nací así, yo nací así. Y no es claro, así, no no. ese es el camino. No, de hecho no es mi caso, por ejemplo, Claro. que mi mamá rompió bolsa y tardé muchas horas en nacer, Ajá, ¿sí? Y no tengo problemas de liquidez en este momento, pero sí recordé que hasta los 30 años sí los tuve. mira. Es decir,
es probable que hayas tenido una etapa de tu vida en donde sí has tenido esas dificultades y hayas nacido de esta manera, con parto demorado o parto seco, ¿sí? Y tengas estos problemas de liquidez. Bien. ¿Qué significa liquidez? No solamente que no te alcance el dinero y que siempre te estás generando deudas, sino que también podés tener una dificultad con tu tarjeta de crédito, es decir, siempre estás endeudado. Sí, está. Que es lo mismo. Que es lo mismo, claro. Ahí De estamos. hecho, y bueno, como ya somos 60, empezamos a postear los casos ya con todos los consultores colegas que están trabajando en esta especialidad y hemos encontrado, sí, o por lo menos estamos buscando por ese lado. Yo soy de las que busco mucho la casuística, necesito tener casos para poder analizarlos. Claro. Vos sabés que en este camino que tenemos de Humano Puente, muchos de nuestros colegas están muy conectados con su intuición y la percepción y pueden hacer saltos cualitativos muy rápidos, digamos, a partir de su intuición. Tal cual. No es mi caso. Yo necesito seguir un protocolo lógico, una metodología y llego a lo mismo, mediante pasos lógicos. Digamos que necesitas o requiere de un tiempo como para que puedas observar varios vértices, digamos, como para concluir a un final. Claro, varios casos. Y de hecho, hablando de casos, hace poco estuvo en Córdoba Salomón Celan. Sí. Dando un taller sobre el secreto de los amores difíciles. Sí. Fue súper interesante para mí porque pude pensar algunas cuestiones en relación a lo vincular y a lo societario gracias a eso. Mira. Pero hubo un concepto en particular que logró ampliarme un poquito más el tema del inconsciente biológico. Viste que en el inconsciente biológico, o sea, nosotros tenemos un inconsciente que es mandante, que es el inconsciente biológico, y se maneja con una lógica. Todo aquello que ha significado vida se repite y todo aquello que ha significado unión de clan se repite. Perfecto. Lo que yo empecé a observar, y esto está enmarcado dentro de todo lo que ha significado vida se repite, es que todo lo que ha significado reproducción de la especie tiene una característica particular. Viste, vos tenés todo lo que serían los hijos que vos tenés como reproducción de la especie, los hijos que vos tenés, los no nacidos que inciden en la empresa, por ejemplo, cantidad de no nacidos en tu clan familiar puede significar cantidad de proyectos no nacidos. Bien. Y hubo un concepto que aprendí volviendo a Salomón Celan que tiene que ver con el niño escondido. ¿Qué es eso? No lo sabía. No, yo tampoco. A ver, ¿de qué se trata, Nilda? ¿viste? El niño escondido. Niño escondido. Es un concepto de Celan. ¿Qué es esto del niño escondido? ¿Viste cuando en una familia hay hijos extramatrimoniales? Sí. Que la familia que está constituida primeramente no lo sabe. Es decir, puede ser que el señor o la señora tengan otra pareja y con esa pareja tengan hijos, comúnmente es el señor, ¿sí? Que tiene hijos, y ese niño está escondido, porque ese niño nunca aparece frente a la familia constituida, es un hijo ilegítimo o extramatrimonial. Está. Muchas veces ese niño, para poder sobrevivir, permanece escondido. ¿Me entendés? Sí. La madre nunca lo presenta y a veces sucede que el hombre fallece y recién después puede empieza a aparecer este niño. Bueno, o sea que, a ver, el conflicto lo tiene el niño escondido, no el que lo escondió. No, el niño escondido Bien, lo tiene. Bien. Pero a veces hay ramas familiares que devienen de ese niño escondido. ¿Qué es lo que se ve generaciones más abajo? Se ve muchísima desvalorización frente a la profesión y el dinero. ¿Por qué digo esto? Porque estábamos investigando el tema del niño escondido y estábamos trabajando con un caso en particular que habíamos hecho muchísimas cosas para desbloquear emociones, desde actos de psicomagia, actos simbólicos e incluso la toma de conciencia. Yo soy siempre de ir hacia la toma de conciencia primero, empoderar la conciencia y poder darse cuenta bien cuál es el conflicto, qué nombre tiene ese conflicto, cuál es el problema y después recién hacer el acto de psicomagia correspondiente. ¿Qué nos encontrábamos? Que seguían los temas trabados en el tema de la profesión o la valoración profesional o el dinero. Y resulta ser que puede
o al menos hemos encontrado, niños escondidos en el clan. Qué bárbaro. Es decir, que viene de ahí. Entonces yo le he sumado a lo que sería vida evitando la muerte y unión de clan evitando la desunión, sigue siendo dentro del concepto vida, sí. un análisis particular de lo que sería la reproducción de la vida. Bien. Es decir, el niño escondido, los no nacidos, ¿sí? Sí. Dentro de eso como un análisis particular. Perfecto. Qué bárbaro. Es para agregarlo. ¿Y el hijo no deseado? Y el hijo no deseado es lo mismo, también. Claro. También, el hijo no deseado. Sí, todo es lo que serían sí, las características de la reproducción de la especie. Ahí estamos. Bueno, ¿sí? mira, justo entra una pregunta que yo, bueno, viste por esta cosa de la sincronicidad, que digo yo, a lo mejor tenga que ver con esto, porque dice, hola Ara, Nico y Nilda, quería preguntarle a Nilda, ¿por qué puede ser que tengo tanto temor de tomar el cargo de la dirección y de enfrentar o estar por encima de mis compañeras de hoy? Yo, como conozco quien está escribiendo, es un jardín de infantes. Deja de ser docente y pasa a la dirección el año que viene. Sí, y lo que eso manifiesta como conflicto es temor. Le tiene miedo a tomar ese cargo y a estar por sobre sus compañeras. Claro. Bueno, ahí iríamos a la primera limpieza de paño, que sería lo que ha significado, porque ella se está creando esta realidad para sí. Claro. Se está creando una realidad de poder asumir un cargo de mayor responsabilidad, ¿sí? Y en eso miedo. Es decir, por algo su inconsciente biológico le está protegiendo frente a sus compañeros o protegiendo en un cargo de mayor responsabilidad. ¿Qué buscaría yo ahí? Sí, directamente en el transgeneracional y específicamente en la línea paterna, porque todo lo que tiene que ver con la profesión y con el dinero, yo lo busco en el linaje paterno. Bien. Y todo lo que es vincular, lo busco en el linaje materno. Entonces, en relación a los compañeros, lo busco al lado del linaje materno. Pero en relación a tomar un cargo de mayor poder o de jerarquía, con el linaje paterno. Bien. Entonces, ahí lo que averiguaría es si su papá tuvo algún conflicto habiendo tenido alguna vez un cargo de mayor jerarquía. Bien. Si tuvo algún conflicto, si tuvo un problema que no pudo gestionar y eso ocasionó en él, por ejemplo, una enfermedad, un abuso de autoridad, un problema de separación con su familia. Sí, por ejemplo, he tenido casos de gerentes que al asumir un cargo de mayor responsabilidad se separaron de su esposa. Entonces, para sus hijos eso es desunión de clan. Claro. O puede ser, no, esto sería un caso hipotético, ¿no? Un gerente que por asumir un cargo de mayor responsabilidad tiene un amante y ese amante un hijo no escondido. Claro, ahí está. ¿Me entendés? Sí. Yo no sé por qué lo relacioné por ese lado, porque bueno, llegó la hora de aparecer, porque si bien como docente uno está, pero la cabeza visible o la cara visible de una institución es la directora, ¿no? Claro. Entonces es como aparecer, empezar a aparecer por primera vez. Bueno, acá me pone, mira, creo que mi papá tiene una hija escondida. ¡Epa! ¡Epa! ¿Viste? Mira. Bueno, ese concepto yo no lo tenía, pertenece a Salomón Celan. Mira. ¿Sí? Y no lo había. Entonces, bueno, participando de ese taller también encontré cuestiones que tienen que ver con lo societario, por ejemplo. Entonces, en términos societarios vos empezás a tener como 3 problemas básicos. A ver. Un problema tiene que ver con la comunicación. De repente, como dice Celan, poco a poco dejamos de hablarnos. Bien. ¿Sí? Poco a poco a veces los socios dejan de hablarse, dejan de tener un contacto más frecuente entre ellos. Entonces ahí inmediatamente lo que buscamos son en lo que serían las líneas de dobles, ¿sí? Si puede haber, por ejemplo, un caso de gemelo simbólico o de incesto simbólico. Entonces, si hay un caso de gemelo simbólico, de incesto simbólico, que afecta, por supuesto, una relación vincular como pareja, yo la llevé a lo que sería la relación vincular con un socio. Poco a poco dejamos de comunicarnos, poco a poco dejamos de crear cosas,
y poco a poco estamos desmotivados. Es decir, uno se carga la empresa solo y trabaja miles de horas y es un adicto al trabajo, y el otro va dejando lentamente de estar motivado en la empresa y casi no va. Bien. Pero son conflictos de gota a gota. Claro. Poco a poco va pasando eso. Y eso se resuelve analizando solucionando el tema de lo que sería el incesto simbólico para el inconsciente. Es decir, está relacionado tu socio, para hacerlo más fácil, tu socio está relacionado en fecha de nacimiento con tu papá o tu mamá. Bien. ¿Y entre ellos o entre ellos? Claro, y entre ellos con un colateral. Puede ser que tengas, que ahí es otro concepto de Celan, fíjate qué interesante. Puede ser que vos tengas un gemelo, ¿sí? Perdido, o, y esto es lo más interesante, puede ser que sea la placenta perdida. Es decir, el niño, viste que la placenta tiene ruido. Sí. Entonces el niño, frente a la situación conflictiva que puede estar viviendo durante la gestación, su mamá identifica el ruido de la placenta como si fuese un hermanito. Bien. Y entonces Salomón dice, habría que hacer el entierro de la placenta perdida. Exacto. Wow. Qué increíble, ¿no? Sí. Cuánto dato. Claro. Para tener en cuenta. Bueno, y eso yo lo estoy llevando al tema societario. Bien, excelente. Excelente. Nilda, cuánto avance, ¿no? ¿Imaginabas todo esto? No, la verdad que no. Es muchísimo el avance. Sí. Y aparte es fascinante. Claro. Ayer me parece fue el cumpleaños de Luciana Maimone, que está en el sur, y ella me decía, estoy decodificando profesiones a full. Y le digo, dale, porque esto de lo laboral es muy amplio. Claro. Porque, por ejemplo, yo empecé con el tema de la empresa y de repente se abrió todo un panorama laboral. Hoy toda persona que tiene un problema laboral puede ir a un decodificador y resolverlo, además. Resolver cualquier tema laboral, desde no encuentro mi vocación, o no sé por qué estudié esta profesión, o no estoy ganando dinero con esto, o no estoy teniendo todos los clientes que necesito. Bueno, en ese caso, mira, acá tenemos un oyente, dice, saludos a Nilda desde Mendoza, le deseo éxitos con el libro, lo quiero ya en mis manos, dice Vanessa. Bonita. Y además pregunta, bueno, ¿cómo hago para tener más clientes? Dice Vanessa. Sí, bueno, la Vanet es una colega nuestra, sí, que además es coach, que tiene una consultora en Mendoza, y hace recursos humanos, y vino y participó de las jornadas que se llama Decodifica tu empresa, acá en Córdoba, que duran 2 días. Y entonces el tema de los clientes tiene muchas aristas, pero una de las aristas de los clientes es no quiero ser visible. La otra es, ¿qué ha pasado en tu clan familiar cuando han tenido clientes? Tiene que ver con dinero. Sí. Entonces, ¿qué ha pasado en tu clan familiar cuando has tenido dinero? ¿Sí? ¿Qué ha pasado? Porque puede haber pasado algo que sea trágico para la familia. Claro. Entonces, lo que le diría a Van es eso, ¿qué ha pasado en el clan familiar teniendo dinero? Bien. Y lo otro que yo buscaría también es el niño escondido. Claro. Ahora sí. Que antes para mí era una traba, porque era todos estos casos donde no soy visible para los demás. ¿Sí? ¿Por qué no soy visible? Está. Qué maravilla. Se me ocurre en el no ser visible a alguien que ha tenido que esconder ese embarazo por miedo también, ¿no? Por ejemplo eso, sí, exactamente. Pero básicamente es peligro, para un niño escondido es peligroso ser visto en otro clan. Ahí está la diferencia. Ahí está. Bien. ¿Sí? Es peligroso para mí que la familia de mi papá, la familia legítima de mi papá, me vea. Bien. Ese es el niño escondido. Bien, excelente. Hablando con una colega, yo siempre voy siguiendo protocolos lógicos y este concepto que es de Celan, pero hablando con una colega me comentó que ella finalmente, primero había encontrado un yacente, porque ¿qué es lo que buscamos? Cuando vos no podés ser visible o estás desvalorizado, lo que buscamos también es la historia de un yacente. Exacto. ¿Qué es un yacente? Es aquel ancestro que está relacionado con tu fecha de nacimiento y que cuando vos viniste al mundo ya estaba en otro plano. Bien.
Entonces, lo buscábamos por el lado del yacente. Ella lo buscaba por el lado del yacente y si bien encontró un yacente que era una nenita fallecida a muy temprana edad, porque también mucho de lo que tiene que ver con el dinero es alguien ha detenido su vida, es decir, estoy en fecha de doble o de yacente con un niño, con un adolescente que ha fallecido. Bien. Entonces, alguien que ha detenido su vida. Y la manera que yo tengo de detener mi vida, porque estoy en fidelidad familiar con ese niño, es no teniendo dinero. Está. También. Pero cuando, a pesar de haberlo encontrado y de a pesar de tomar conciencia, no lo encontrábamos la vuelta, lo estamos buscando por el niño escondido. Está, perfecto. Bueno, Virginia también dice, hola Araceli, Nilda y todo el equipo, qué maravilla lo del hijo escondido. Me cayeron 20 fichas, dice, recién me doy cuenta que mi madre es una hija escondida, ya que nunca conoció a su padre y de la familia de su padre nadie la buscó. Mira vos, claro. Qué bárbaro, ¿no? Sí, bueno, yo no me había dado cuenta cuando estaba en el taller de Celan y Celan lo dijo, yo tardé como un par de días en darme cuenta que lo podía buscar por ahí también el tema del dinero, la desvalorización o la no visibilización en lo profesional. Y sí, porque, claro, bueno, Celan no se refería a la empresa, se estaba refiriendo a la decodificación, claro, digamos, en general, ¿no? Sí, no, él se estaba refiriendo a lo que sería los amores difíciles. Claro. El taller que yo hice con él, que es un taller hiper interesante, que es por qué poco a poco en las parejas se va perdiendo el deseo sexual. Ajá. De eso se trata, que tiene que ver con, y por qué es, primero, de relación. ¿Qué es lo que dice Celan? Vamos a empezar de nuevo. Sí. En los desórdenes amorosos, lo que Celan dice es, ¿viste todas esas relaciones en donde te enamoras como un flechazo? Sí. Que tenés electricidad con alguien. Sí. Y después que haces locuras, que te vuelves loco de amor, que es un enamoramiento, que es un flechazo realmente. Sí. Y que después, poco a poco, vas perdiendo el deseo sexual y finalmente la pareja es como que se desgasta y se separa. Bien. Entonces, todo el taller fue sobre ese tema, que es súper interesante, y yo fui extrayendo conceptos ahí para poder llevarlo a la empresa. Entonces lo llevé a las relaciones societarias. Ajá. Y ahí se habló mucho del tema del niño escondido. Qué increíble, qué maravilla, qué datazo, Nilda. Sí, realmente fue revelador para mí, porque a mí me encantan los casos donde no resuelvo las cosas, porque ahí hay un tesoro. Claro. Ahí es donde uno realmente se encuentra con su intuición y con su capacidad de buscador, ¿no? De tratar de ir encontrando ese para qué que tal vez está muy pero muy escondido, pero muy visible en el síntoma. Pero la historia se hace esperar. Claro. Bueno, y la pregunta ahí es, y bueno, ¿qué hacemos con este niño escondido? Lo integramos al clan. Entonces uno puede hacer una ceremonia de integrarlo, de darle la bienvenida, de presentarle a su clan. Uno puede hacer la ceremonia, bueno, de Reorixis, en donde puede hablar con los ancestros de ese niño escondido, integrarlo para que no sea peligroso. Bien. Decirle que ya no es peligroso que sea visible. Ahí estamos. Y a partir de ahí todo cambia. Sí. Qué bárbaro. De hecho, en estos momentos debería pedir asistencia a los más de 1.200 consultores que somos en Humano Puente, ¿sí? Para crear el acto de psicomagia, porque bueno, yo no soy muy creativa en eso. Sí. Y yo siempre le pido ayuda a nuestra querida Claudia Escobar, que está en Salta. Siempre le pido ayuda a ella para eso, pero sé que todos nuestros colegas saben cómo hacer el acto para poder dialogar con el inconsciente, porque las palabras forman parte de la conciencia. Sí. Pero el inconsciente necesita el acto, necesita pasar al acto de las cosas. Exacto. El acto y la intención, ¿no? Con la que hacemos esos actos de psicomagia o esa ceremonia para tratar de cambiar una creencia o una fidelidad que estuvo arraigada por años o siglos, capaz. Claro, totalmente. Porque de eso porque además nuestro inconsciente es muy particular. Realmente
yo lo que me he dado cuenta, estoy a favor específicamente de empoderar la conciencia siempre. Uh-huh. De hecho, cuando estamos haciendo los talleres, esto que estoy dando en Córdoba, de decodificar tu empresa, sí. tardo 1 día y medio antes de hablar del acto de psicomagia. Durante 1 día y medio hago que la conciencia eche luz sobre el conflicto, sobre el problema que está en cuestión. Bien. Y cuando la conciencia está empoderada, el acto de psicomagia cae en terreno hiperfértil. Claro. Porque si no está es devolverle el poder a la persona. Porque si no es como vamos dependiendo de que alguien nos haga un acto de psicomagia a nosotros. Claro, como que volvemos a que es el otro el que hace que yo pueda lograr determinada cosa. Claro, ahí está. Pero no es así. Este hecho de tomar conciencia, Nilda, no tiene que ver con el entender, sino con algo que por ahí hasta ni se puede explicar, porque es una sensación lo que nos pasa cuando tomamos conciencia. El cuerpo nos avisa con alguna sensación o con alguna emoción, ¿verdad? Totalmente. Uh-huh. Y bueno, en el caso de los profesionales y la gente de empresas somos todos muy mentales, eso muy iba. en el plano 3. Claro. Muy en ese plano. Entonces yo siempre les digo que nuestro inconsciente biológico lo primero que hace es recuerda las cosas. Uh-huh. Recuerda cómo fue que solucionaron antes los problemas. ¿Sí? Entonces, si tu ancestro para gestionar un problema se fue de la casa y abandonó la familia, lo primero que hace el inconsciente biológico es recuerda eso. Bien. Lo segundo es lo revive. Lo tercero es lo repite. Uh-huh. ¿Sí? Por eso siempre estás encerrado en el mismo círculo. Para poder salir de ahí, yo digo, bueno, lo primero que tenés que hacer es fijarte qué pasó con esa gestión y conocerla. Después lo tenés que comprender. Después tenés que tomar conciencia y después tenés que crear una realidad nueva. Ahí está. Entonces, todo eso son a lo Fonsi, despacito. Uh-huh. Se va haciendo Ay, yo digo, un descubrimiento más. No, es a lo Fonsi, vamos despacito. Y eso se lo vamos haciendo. Sí, porque esto tampoco es de un día para otro, eso también está bueno aclararlo, porque por ahí la ansiedad nos juega una mala pasada, queremos todo ya. Claro, no se puede. No se puede. Pero sí, una vez que, cuando hay un paso que de tomar conciencia, crear, el paso es muy rápido. Sí. Lo que uno tarda mucho es en la comprensión, porque uno tiende a juzgar al ancestro. Y hay una frase de Bert Hellinger que a mí me encanta, que dice, sí a todo lo que fue, sí a todo lo que es. Bien. Y me encanta, porque es poder tomar que lo que pasó es lo único que podía pasar. Eso y lo que hicieron fue lo único que podían hacer. Entonces, ese paso es un poco más lento, porque uno por ahí dice, bueno, sí, en realidad el ancestro hizo lo que podía, pero lo sigue juzgando uh-huh. como síntoma. Tal cual. Y es muy fácil, además, leer el diario del domingo con las noticias del lunes. Absolutamente, sí, señora. Entonces eso sucede. Sí. Pero cuando uno comprende eso, ya se aleja se aleja de la culpa y se aleja del juicio. Totalmente. Que son las dos cosas más paralizantes que yo he vivenciado en mi vida, ¿no? Claro. La culpa y el juicio. La culpa y el juicio. Y yo a eso le agregaría una más, que es una emoción difícil, que es la emoción de la vergüenza. Yo siempre menciono esa emoción, porque la vergüenza, además de paralizante, sí, tiene la característica de la vergüenza ajena. Sí, vos no tenés culpa ajena o bronca ajena, pero sí tenés vergüenza ajena. Sí. Y entonces es una emoción particular, porque te pone en el lugar del otro y te pone en tu lugar, y entonces es doblemente fuerte. Uh-huh. Entonces a la culpa yo le agregaría eso. Genial, genial. Bueno, Nilda, nuestra empresa es un espejo de mi propia existencia. Sí, totalmente. Tu empresa es tu espejo, tal definitivamente. Cual. Y las cosas que no podés gestionar en tu empresa uh-huh. son aquellas cosas que, si no las encontras en la vida contemporánea, es decir, recurrentemente has tomado estos conflictos, y te voy a dar un caso. A ver. Este es el caso de una gerenta de una multinacional, sí, que tuvo
cerca de los 9 años, ¿sí? Un primer incidente que fue, vivían en un lugar, se fueron de ese lugar y a partir de que se van de ese lugar donde estaban viviendo, suponte que estaban viviendo, no sé, en Río Gallegos y se fueron a vivir a Córdoba, Sí. ella comienzan a salirle todas las cosas mal. Sus papás se separan, o sea, hasta que vivían en Río Gallegos eran hiper felices. Sí. Pero a los 9 años cuando se van, su abuela que la había criado fallece, sus papás cuando llegan. Dale. El caso de esta gerenta, sí, que o sea, lo que veníamos contando es que un conflicto puede estar anclado en la vida contemporánea. Así es. ¿Sí? Entonces vamos con este caso. Este es el caso de una gerenta que, suponete que vivía en Río Gallegos, que había sido criada por la abuela, que sus papás estaban bien, y cuando a los 9 años deciden migrar a vivir a otra provincia, suponte que se hayan ido a Buenos Aires, sí, su abuelita muere y sus papás se separan, estando ya en Buenos Aires. ¿Qué pasa? A lo largo de su vida ella siguió viviendo, o sea, no le pasó nada, no fallece ella, sí. ni tampoco su mamá. Entonces, como a los 9 años, ese problema, la muerte de su abuela y haber migrado de ciudad, en realidad significó vida, a los 18 años lo vuelve a repetir. Bien. Vuelve a repetir que necesita irse de ese lugar. Y a los 36 años lo vuelve a repetir. ¿Sí? Sí. Y siempre creciendo, ya sea profesionalmente o creciendo laboralmente. Pero lo que era una constante, cada 9 años, ¿sí? Es esta necesidad de que alguien fallezca o alguien desaparezca y que ella tenga que migrar de ciudad. Bien. Así que cada 9 años va migrando. Qué bárbaro. El punto es que no sabe por qué, y está Claro. harta de que eso le pase. Claro, claro. Entonces, hicimos la consulta, tratamos de entender primero, de tomar conciencia, de comprender por qué pasaba eso, y cuando fuimos al análisis transgeneracional, lo que ella me decía es, en este lugar donde estoy, con mi equipo de trabajo, la verdad me dice, es una guerra, no sabes, vivimos en conflicto. Cuando a mí me dicen tan claramente eso, directamente me voy al ancestro en guerra. Claro. Y encontramos un ancestro en línea de doble con ella, que estando feliz en un lugar, suponete Chaco, sí, tuvo que volverse a Italia a la guerra. Ahí está. Y ahí estaba. Ahí, ese es el nudo. Y ahí estaba el nudo. Y en esa guerra, ¿qué pasó? Ese ancestro sobrevivió a la guerra, siguió con su mujer, nacieron otros hijos y luego volvió a la Argentina. Ahí está. Con lo cual, emigrar o estar en situaciones conflictivas, para ese ancestro que está en línea de doble conmigo, es vida. Por lo tanto, está buenísimo repetirlo. Claro. Mi inconsciente me protege tanto que me genera permanentemente esas situaciones al frente para que yo me asegure de que sigo vivo. Tal cual, tal cual. Las situaciones de conflicto es lo que se revive. Las situaciones de conflicto, claro. Y también las de ir y venir de un lugar al otro. Está. Qué increíble. Entonces, todo lo que te pasa en la vida contemporánea es posible de encontrarlo en el transgeneracional, como lo que sería conflicto programante. Tal cual, tal cual. Es de lo que me salva mi inconsciente repitiéndolo. Claro, tu inconsciente biológico te va repitiendo estas situaciones, porque si imagínate, para ese ancestro, se fue de Chaco que era feliz, se fue con su esposa, llegó a Italia, en Italia estaba en guerra, así todo, sobrevivió a la guerra él, su esposa, sus 2 hijos, tuvo otro hijo más y pudo volver, el inconsciente entendido, éxito que eso total. Claramente es muy exitoso. Claro, éxito Entonces, total. Claro, buenísimo que lo sigamos repitiendo. Sí, qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, mira, claro. Una preguntita. Soy yacente de mi abuelo paterno que lleva el apellido materno y no el paterno. ¿Es un hijo escondido? Pregunta. Es posible, muy posible que sea un hijo escondido. Es posible. No digo que lo sea a priori, pero es posible. Sí. Bien. Y otra cosa que he encontrado ahora también en estos días, que no está en el libro, que es nuevo, tendrá, no sé, un mes de análisis, es que una vez que vos le das, mi pregunta era, ¿por qué hay casos en donde a pesar de haber tomado conciencia la persona no mejora? Eso es la situación no mejora, o mejora un poco, pero no mejora del todo.
Entonces, lo que encontré es que hay una especie de, le llamamos línea negra, o yo le llamo línea negra, en donde una cosa es que yo haga foco en el problema, ¿sí? Sí. Por ejemplo, si mi problema es que tengo una piedra en el zapato, ¿sí? Lo que hago es me saco la piedra del zapato. Sí. Ese sería el problema. Ahora bien, el inconsciente lo que piensa es, dame algo en el cual yo pueda hacer foco, porque si no te voy a volver, si no te pongo una piedra en el zapato, después te voy a poner una espina en el dedo. Está. Porque dame algo, ¿sí? En reemplazo. En reemplazo. Entonces, lo que yo encontré es que a menos que yo le dé algo a mi inconsciente, que sería una meta, algo en donde hacer foco, mi inconsciente sigue repitiéndome la situación de otra manera, pero me sigue repitiendo un problema, ¿entendés? Sí. Entonces yo vengo con un problema, no gano dinero, sí. Bárbaro, pero a menos que yo te resuelva el tema del dinero, ¿sí? Y necesito una meta, que vos con el dinero hagas algo, crezcas, desarrolles, pongas otro negocio, pero a menos que lo puedas hacer, el inconsciente dice, bueno, ahora estoy ganando dinero, ¿sí? Pero no me estás dando ninguna meta en relación a ese dinero. Ahí Entonces está. lo que te hago es te saco clientes. Ahí está. Yo te vuelvo a poner para que vos te llenes de clientes, ¿sí? Y el inconsciente lo que te dice, Barbo, te llené de clientes, pero no me das una meta en relación a eso. Dame algo, que no sea solamente no tengo clientes o no tengo dinero, ¿sí? Entonces, la cuestión que yo he encontrado es que el inconsciente necesita, a la par de que yo le resuelva un problema, le coloque una meta. Bien, bien. Por lo menos en términos profesionales. Sí. No en términos de la terapéutica individual. ¿Sí? Porque si no, sería como una extrapolación salvaje poder decir, bueno, te saco un cáncer y te pongo, no sé, caspa. Claro, no funciona de esa manera para no funciona de esa manera para la enfermedad. No de lo que estamos hablando acá es de la empresa, digamos, una vez que conseguí dinero, bueno, a ver qué hago con ese dinero para seguir creciendo, no en amarrocar ese dinero y tener mucho dinero acumulado. Claro, ¿qué hago yo como meta? ¿Sí? Eso, una vez que yo resuelvo un problema cualquiera, que no tengo clientes, no tengo dinero, no tengo una buena imagen, no tengo identidad, no me siento valorado, ¿qué meta me das? Tengo que ir trabajando las dos cosas al mismo tiempo. Porque si no el inconsciente me vuelve con otro problema, y me vuelve con otro problema, y nunca me sale de la línea negra. Siempre estoy abajo de esa línea. Incluso he encontrado, la semana pasada he estado trabajando con una empresa, y lo que he encontrado es que uno puede ir directamente hacia la meta con el inconsciente y no resolver un problema, que es como de otra categoría. Por ejemplo, estábamos charlando con un equipo directivo el viernes de la semana pasada, entonces algo que ellos me decían es, nosotros necesitamos resolver un tema societario. Bien, le digo, ese sería el problema, resolver un tema societario. Genial. ¿Y cuál es la meta que tienen ustedes? No, nuestra meta es de crecimiento empresarial. Le digo, no tiene relación resolver un problema con ir hacia la meta. Podríamos no resolver el problema e ir hacia la meta igual. Claro. Y ellos recién ahí se dieron cuenta que una cosa es la enunciación del problema y otra muy distinta a la meta. La meta. ¿Para qué me sirve esto? Cuando yo estoy analizando los conflictos de una empresa, ahora, hace poco, lo que hago es, de un lado coloco todos los que son los problemas que querés resolver, y del otro lado coloco, digamos, del lado derecho de un rotafolio, coloco todos los problemas que querés resolver, y del lado izquierdo coloco todas las metas a las que querés llegar, y voy trabajando las dos cosas al mismo tiempo. Entonces lo tengo como acorralado al inconsciente, por decirlo de alguna manera. Claro, absolutamente, para no dejar ningún agujerito ahí libre. Claro. Bien. Claro. Y en el medio de eso armo el árbol genealógico, trabajo el proyecto sentido, trabajo el conflicto de tiempo contemporáneo, de vida contemporánea. Cuando hablas de árbol genealógico, proyecto y sentido, siempre hablando de la empresa, no de las personas que están en la empresa. Digamos, cómo se gestó esta empresa, cómo nació. A ver, cuando yo trabajo el árbol genealógico, sí, trabajo con los dueños de la empresa. Bien. Directamente. Y ahí coloco todo. Incluso coloco dentro del árbol la fecha de fundación de la empresa.
Entonces, por ejemplo, suponete ahora que vos hubieras armado una empresa. Sí. Entonces pongo tu fecha de nacimiento. Sí. Y me decís, ¿sabes que la armé con este socio? Pongo el nombre del socio y la fecha de nacimiento. E inmediatamente te pongo al lado, ¿y la empresa cuándo se fundó? La fecha de nacimiento de la empresa, que es la fecha en la que vos la inscribiste en la AFIP. Bien. Porque esa es la fecha de nacimiento. No la fecha de inauguración, sino la que está inscripta en la AFIP. No, la que está inscrita en la AFIP. Esa es tu fecha de nacimiento real. Bien. La otra sería como el bautismo. Claro. El día de inauguración sería como el bautismo. Claro, porque volvemos a que el inconsciente necesita un hecho concreto, un papelito que lo habilite. Está. Exactamente. Ahora, si vos me decís, y además para mí, suponte que no me ha pasado todo, pero me ha pasado con la farmacia, ahora te lo recuerdo. Mira, a ver. En esta farmacia, que es una farmacia de Córdoba, sí. tenía 100 años de antigüedad, estaba en una esquina y tenía 100 años de antigüedad, llena de clientes. Se fueron 1,5 cuadras sobre la misma calle y redujeron la cantidad de clientes al 30%. Sí. Entonces la consulta era, ¿por qué si estábamos a 1,5 cuadras y en una esquina está bien que teníamos 100 años de antigüedad, ¿sí? Somos los mismos dueños, el mismo nombre de la empresa, de la farmacia, y nos fuimos a 1,5 cuadras y la gente no viene sobre una calle principal. Entonces lo que hicimos ahí fue refundamos el negocio en ese momento e hicimos una fiesta de inauguración. Y la fiesta de inauguración se incorporó al árbol genealógico y estaba en fecha de síndrome del aniversario con un momento muy feliz de la vida del matrimonio que eran farmacéuticos. Bien, bien. ¿Sí? Sí. Y ahí empezaron a llegar los clientes, de nuevo. Parece muy loco, Nilda, ¿no? Sí, parece loco, pero es real. Pero es real, obviamente. Es real. Entonces, en ese momento sí incorporamos, ¿sí?, la fecha de la refundación con una fiesta de refundación, porque el día de la refundación, ¿sí?, esa fecha, que sería como el bautismo de una persona, así, ese día estaba en síndrome del aniversario con un momento feliz del matrimonio. Qué bárbaro, qué increíble, qué maravilla. En el caso de ellos coincidía con la luna de miel. Mira. Está buenísimo. Más dulce imposible. Totalmente, totalmente. Justo, me hiciste acordar justo. Mira, qué bárbaro. Pero bueno, entonces, volviendo, pongo tu fecha, hago el árbol genealógico de tu empresa. Entonces pongo tu fecha, la fecha de tu socio y la fecha de fundación de tu empresa. Bien. ¿Sí? Y a partir de ahí armo el árbol, los padres tuyos, los padres de tu socio, las fechas. Bien. Ahí nos fijamos si con tu socio podés tener, y esto sí, es nuevo, es de CELAM, si podés tener con tu socio, si tu socio está relacionado en sus fechas con alguno de tus papás, si estás en incesto, y muchas veces lo que hay de los problemas societarios es poco a poco dejamos de crear juntos. Es decir, antes nos juntábamos, nos hablábamos, teníamos un montón de ideas de negocios y ahora poco a poco hemos dejado de crear. ¿Qué he encontrado con ese dejar de crear? Muchas veces están en incesto simbólico, que es la misma causa que vos tenés en la terapéutica individual. Cuando hay incesto, poco a poco dejan de tener relaciones sexuales. Es así. Es así. Y cuando la empresa está dirigida y manejada por una sola persona, ¿se trabaja con el árbol directamente de la persona? Con el árbol de la persona. Por ejemplo, en el caso de un profesional o de un emprendedor, trabajas con el árbol de la persona directamente y con la fecha de fundación de su negocio. Está. Recuerdo que una persona me decía, después que me separé, perdí la creatividad. Qué interesante. Mira. Sí, he escuchado eso también. Porque bueno, muchas veces en el vínculo que vos tenés con alguien, ahí está lo creativo. Acuérdate que cuando vos estás en relación con alguien, necesitas tener proyectos, eso es crear cosas. Proyectos, uno de los proyectos es tus hijos, que has creado. Entonces, a veces puede estar asociada la creatividad de tu negocio al vínculo societario o el vínculo con la pareja. Ahí lo que habría que preguntarse también es por qué tu inconsciente biológico te está defendiendo y está tratando de que vos no seas creativo. Bien. Ahí trataría yo de encontrarlo también. Estaría en el transgeneracional tal vez, ¿no? Sí,
ahí yo lo buscaría. Primero lo buscaría en el proyecto sentido, ¿sí? Porque la creatividad tiene que ver con crear cosas, con la reproducción. Por eso lo buscaría en el proyecto sentido. Y después, uno siempre va de la vida contemporánea, del conflicto de vida contemporánea, siempre te vas al proyecto sentido y al transgeneracional. Siempre haces eso. Sí. Son los pasos lógicos, ¿no? Sí, exactamente. Hay algunos colegas por ahí que se sienten más... Yo me siento muy cómoda yendo al transgeneracional. Sí. Me siento cómoda porque encuentro ahí muchas cosas. Encuentro muchos conflictos no gestionados, encuentro temas de identidad. Por ejemplo, cuando en el caso anterior, que dice, bueno, mi abuelo tenía el apellido de su mamá. Sí. Seguramente hay problemas de identidad después, por ejemplo, identidad en el negocio. No podemos elegir un nombre al negocio. O el negocio le elegimos un nombre y después terminamos en un juicio porque otra empresa tomó ese nombre. Tenía. Ya lo tenía antes, que es un caso que tuve. ¿Sí? O tenemos un nombre y salimos al negocio con salimos al mercado con ese nombre, pero todo el mundo nos conoce por otro nombre. ¿Sí? Todos esos temas tendrían que ver, bueno, y ahora que le sumo lo del niño escondido. Claro. No, lo del niño escondido te digo que nos dejó a todos como porque no estaba tenido en cuenta en absoluto, jamás o a mí por lo menos jamás se me hubiera ocurrido. No, y yo no lo sabía tampoco, pero empecé a encontrar un montón de vínculos sobre todo con la profesión, con la valorización, con el dinero, con la identidad. Ahí está. Bueno, qué placer escucharlas, dice Nilda y Araceli. Les mando un abrazo. Patricia Mancilla, consultora de Humano Puente. Bueno, muchas gracias, Patri. Bueno, querida Ara, quiero mandarle un abrazo grande a mi querida amiga Nilda de parte de Elsa Álvarez, que estuvo con vos en Córdoba. Sí. Elsa, esta es para vos. Te prometo que voy a ir a San Pedro por tu casa. Te lo prometo. Vos sabés que el otro día, porque Elsa es consultante mía y ha estado en casa, y me decía, así que el año que viene Nilda a San Pedro. Ay, le digo, ojalá. Pero ¿cómo? ¿No hablo con vos? Le digo, no, pero cuando quiera Nilda tiene las puertas abiertas. Dice, ay, entonces entendí mal. Bueno, no importa. El martes se lo preguntás porque le dije que hoy ibas a estar charlando conmigo. Se lo preguntamos, dice Nilda, cuando quieras. Sí, me encantaría. De hecho, bueno, una idea que tengo es que el año que viene poder llevar este taller, que es un taller de sanación de la empresa y de la profesión. Ya han pasado casi 200 personas. ¡Qué increíble! Es increíble. ¡Qué maravilla! Entonces, el taller de Córdoba, bueno, ahora se vuelve a dictar otro, el 26 y 27 de octubre, en la Bolsa de Cereales de Córdoba, y la idea es que el año que viene, como dura 2 días ese taller, poder una vez por mes ir y llevándolo a distintos lugares de la Argentina. Porque hay mucha gente que tiene problemas con su profesión, con su negocio, con su deseo de emprender cosas, o por ejemplo, estudió algo y dice, yo muero por hacer otra cosa, por dedicarme a otra cosa, y se van demorando y no son felices en el trabajo, y bueno, y todo eso se puede revisar en este taller, que es un taller de sanación. ¿Viste como el del Pablo, cuando uno empieza el camino Humano Puente, que empezás con la jornada de 3 días? Que la jornada de 3 días es de limpieza de paños, es de una sanación muy profunda. Totalmente. Bueno, el taller de codificador de empresa es al estilo. Bien. Comenzás con 3 días también. 2. Son 2 días. 2 días. ¿Cuáles son los conflictos que más has escuchado, Nilda? Dinero. El otro es el tema de la profesión. No soy feliz con la profesión, ejerciendo la profesión. O ejerzo la profesión que quise estudiar, pero no gano dinero con eso. Bien. Después otro conflicto es, quiero iniciar un negocio, es mi deseo, pero estoy bloqueado. Hace 1 año, 2 años que estoy dando vueltas. Sí, eso también. ¿Y conflicto entre empleados de repente o entre los empleados de la empresa? No tanto. No me han llegado esos temas. Sí, como el caso que contesta gerenta, que en realidad nos dimos cuenta que su inconsciente necesitaba generar una situación de guerra permanente, ¿sí? Que fue
el segundo caso o el tercer caso que tengo sobre eso. Y después el tema de empresas en duelo. Ajá. ¿Sí? ¿Cómo sería eso? Vino una empresa hace poco que vino al matrimonio y la fecha de fundación de la empresa está relacionada con el fallecimiento de las mamás del matrimonio, o sea, la mamá de la señora y la mamá del señor que habían fundado. Y ahí había un duelo bloqueado. Claro. Y lo que se nota en un duelo bloqueado es esto de que poco a poco vas dejando de ganar dinero, poco a poco empezás a sobrevivir o a subsistir con la empresa y tenés como una situación como de tristeza y no sabes por qué. Y es una empresa que está en duelo bloqueado. Entonces lo que haces es trabajas el duelo de esas mamás, de esas señoras que han fallecido. Sí. Y la empresa tenía eso. Y tengo otra empresa que me consultó hace poco, que también estaba en relación de un duelo bloqueado con un abuelo. Tenían 2 negocios y las 2 empresas tenían las fechas de fallecimiento de los abuelos. Mira. Los 2 negocios. Mira. Y uno de ellos no estaba ganando dinero. Entonces, lo otro es, cuando no lo encuentro el tema del dinero, voy también porque no sé, una empresa que esté en duelo bloqueado. Claro. Sí. ¿Y es necesario reinaugurarla con otra fecha o sencillamente con el duelo bloqueado ya está? Desbloquear ese duelo ya está. En realidad yo lo primero que hago es tomo conciencia de esto. Y después un acto de psicomagia que fuimos armando juntos con Claudia Escobar es que le damos de baja, por supuesto, tomamos el papel de la AFIP, no vamos a la AFIP, pero tomamos el papel de la AFIP, le damos de baja con ganancias a la empresa y le damos de alta de nuevo, ¿sí? Con una fecha que esté, no una fecha feliz para nosotros. Sí, total, para el inconsciente no importa, suponte que vos le des por supuesto esos papeles no se presentan, nunca vas a hacer nada real, digamos, pero sí haces todo el acting, es decir, le pedís a alguien que te haga de secretario de la FIP, vas, llenas todos los papeles, le das la baja, después vas, llenas todos los papeles, le das el alta y le pones la fecha en donde sea un instante feliz para vos, no sé, el 2 de febrero del 2016, listo, 2 de febrero del 2016, no importa que estemos en el 2017, si no hay tiempo ni espacio para el inconsciente. Absolutamente inocentes. Claro que sí. Claro que sí. O sea que hasta nos damos la posibilidad de jugar un ratito también. Claro. De volver a ser niños. Con la apertura temporal podemos jugar tranquilamente. Totalmente. Tenemos esa maravillosa herramienta, ¿no? Exacto. Qué lindo, Nilda. Bueno, el viernes es la presentación del libro. El viernes. ¡Wow! Qué intenso. Sí, este viernes en Santa Fe. Sí. Quiero agradecer a Cecilia Rodríguez, a la revista Toda Santa Fe, a Marcelo, a la editorial Palabrava, que están organizándolo todo en el Mercado Central a las 18 horas. Y ahí vamos a hacer una pequeña charla de la presentación y de qué se trata el libro. Y bueno, si alguien quiere el libro y lo quiere autografiado, ahí voy a estar muy feliz de sacarme fotos, de firmarlo. Bueno, acá me están preguntando, los que queremos el libro, ¿cómo tenemos que hacer? Mira, el libro ya a partir de la semana siguiente al 6, ¿sí? Ya hay gente, por ejemplo, en Buenos Aires está Alicia Sato, que uno lo puede encontrar por Facebook, o Nelly Ayala, ¿sí? Que están distribuyéndolos en Buenos Aires. Perfecto. Para lo que sería Salta, los va a recibir todos Claudia Escobar. Para el sur, Andrea Lucic. Bien. Luciana Maimone y Aurora en la parte del sur, que sería, ¿cómo se llama? Las Grutas. Sí. Florencia Ceruti para Neuquén. Bien. Y en Córdoba yo. Bien. Entonces, sé que otros libros van para Vanessa Fernández, que está en Mendoza. Entonces, en distintos lugares, si a mí me preguntan y me mandan un mail o me ubican por Facebook y me van diciendo, yo los voy derivando con aquellos consultores que lo ya van a tener para distribuir. Exactamente. Genial. ¿En las librerías por ahora no? Por ahora no,
pero la verdad es que voy a ir a hablar con Patricia ahora en la editorial y como yo voy siguiendo los pasos y las recomendaciones de la editorial, vamos a ver qué es lo que ellos me comentan. Perfecto. Entonces, si podemos, sería fantástico. Sería para genial. mí que esté en las sí, sería fantástico para mí que pueda estar en las librerías. Bárbaro. Bárbaro. Bueno, si hay alguien aquí en San Pedro, cerquita de San Pedro, que quiera solicitar el libro, que me haga llegar a mí la intención y yo me comunico con vos, Nilda, ¿te parece? Claro, y te los mandamos ahora. Dale. Te mandamos desde Santa Fe porque el libro está saliendo desde Santa Fe. Desde Santa Fe. Maravilloso, maravilloso. Es genial. Qué Ha lindo. sido tan lindo tenerlo en mis manos. Aparte la edición está hermosa, el arte de tapa es hermoso. Sí. Las letras son grandes, ¿viste? Yo siempre estoy preocupado que uno pueda leerlo bien. Que sea de fácil lectura en cuanto a eso, ¿no? Claro. La letra chiquita por ahí incomoda un poco. Claro, pero no, lo que se ve en la foto es hermoso, los colores son muy atrayentes, los colores de la letra. ¿Qué es lo que tiene dibujado que no alcanzo? Un árbol. Un árbol, tenés razón, ahora lo veo más grande. Un árbol genealógico con el ADN. Bien. ¿Sí? Es un juego de imágenes entre un árbol genealógico y el ADN del ser humano. Sí, hermoso está, hermoso. Dice, decodificar una empresa es posible, una nueva perspectiva para el diagnóstico y desarrollo organizacional. Licenciada Nilda Avellaneda. Qué honor, Nilda. Ay, bueno, gracias. Más mensajitos. Escuchá, un fuerte abrazo para mi vieja amiga Nilda, que es una trabajadora y una buscadora incansable de sentidos. Espérate que se me fue el mensaje acá. De sentidos que ayuden a sanar. De parte de Cari de Villa María. Ay, sí, qué hermoso. Bueno, Cari es una colega, psicóloga. Ella está a cargo también de una empresa familiar. Ajá. Así que, y además es una amiga. Así que muchísimas gracias. Bien. Éxitos totales, dice Cari. Ay, muchas gracias. Gracias, Cari. Qué lindo. Me encanta. Cuánto amor recibido, ¿no? Cuánto has sembrado, Nilda, y empezás a cosechar. Sí, es genial. Y nada, y ahora nos tenemos que poner porque con esto de que estamos haciendo estos talleres de codificatoria de empresa tenemos mucha casuística. Claro. Y Claudia me está acompañando mucho en estos talleres, entonces le he pedido que yo voy a armar un segundo libro en donde una parte sea solamente de casuística y ella con todos los actos de psicomagia. Ah, qué bueno va a estar eso. Sí, porque viste que por ahí uno analiza el caso y después decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Claro. Bueno, entonces en el ahora qué hago, le he pedido a Claudia que me ayude y además ella es muy capaz con eso, tiene como una percepción muy abierta, una intuición particular, y entonces he pedido que me ayude con los actos de psicomagia. Perfecto, qué maravilla. ¿Eso está en proceso o es solo un proyecto? No, está en proceso. Está en proceso. Claudia ya va anotando actos de psicomagia y lo que vamos a hacer es, producto de todos los talleres, en cada taller de codificar tu empresa, lo que voy a ir sacando son los casos y los voy a ir documentando. Bien. Entonces esos casos documentados, que además que tengan casuística, por ejemplo, todos los casos de niño escondido, ¿sí? O todos los casos de falta de liquidez o de deudas con tarjetas de crédito. Bien. O todos los casos donde no tienes problemas de identidad con tu negocio. Bien. Entonces, todos esos casos particulares que sean casos paradigmáticos, son los que uno pueda sacar de ahí arquetipos particulares o una manera particular de abordarlo y que pueda ser replicable y generalizable, son los casos que vamos a poner en ese libro. Qué hermoso. Claro, porque que el conflicto sea el mismo no quiere decir que se presente de la misma manera. Claro. Porque el niño escondido se puede presentar de muchas maneras, no de una sola. Claro. Y ahora cuando le hemos encontrado, porque esto te pasa que tenías todas las situaciones conflictivas, pero no le podías poner un nombre. Claro. Cuando vos le pones un nombre, haces un proceso de abrochamiento. Entonces, cuando vos lo logras abrochar, podés ver N cantidad de situaciones que respondan a esto. Qué bárbaro. Y eso facilita el camino. Nacido. Claro, es lo que te pasa con los no nacidos, o el concepto de yacente, que también es de Salomón, o el concepto de gemelo perdido, que también es de Salomón, de gemelo simbólico. ¿Sí? Esos nombres abrochan toda la mirada que vos podés tener. O, por ejemplo, el concepto de creación, que es de Pablo.
Sí. Cuando Pablo habla de uno se debe asumir creador, a partir de ahí todo cambia. No hay nada más poderoso que eso. Es fundamental eso. Y pero más, claro, más en una empresa, ¿no? en una empresa es totalmente. Cuando tendemos a echarle la culpa a la situación económica del país o a la competencia o a los empleados o a la metodología, Claro, digo. no. De hecho me pasó con una empresa que, bueno, me llaman para un proceso de consultoría y entonces mientras estábamos hablando de eso hacemos un taller. Sí. Y en ese taller yo estaba con los directivos y los gerentes, éramos unas 8 personas más o menos. Durante las 2 primeras horas de la mañana, yo empecé hablándole del inconsciente biológico, durante 2 horas no les resonó nada. Nada. Nada de nada. Le Es pasó más, como a vos. sí, me miraban, ya me miraban muy extraño. Claramente pensé, no me contratan más. Claro. Qué incómodo, Dios. Muy incómodo. Sí. Sin embargo, en un momento determinado, hablando recordando estas cosas del inconsciente biológico y todo lo que significado vida se repite y muerte se evita, la gerente de administración en ese momento me dice, a ver, esperen, ¿hace cuánto que nosotros no crecemos como empresa? Sí, sí. Entonces se pusieron a analizar, se sentaron con una computadora, analizaron unos gráficos y se dieron cuenta que hacía 4 años que no crecían. Y ese no crecer coincidía con el fallecimiento de un gerente muy querido por ellos, que había fallecido por estrés, en situación de alto crecimiento de la empresa. Entonces, había fallecido. Ellos lo atribuyen por estrés, porque el muchacho era un adicto al trabajo. Ajá. Ahora, estaban en pleno crecimiento. A partir de ahí, había como un acuerdo tácito del inconsciente biológico en donde crecer empezó a significar muerte. Un peligro. Resonaba con muerte, un Claro, peligro. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Hacían muchas cosas, porque en realidad sí hacían intentos por crecer, pero no sucedía. ¿Sí? Sí. Entonces los intentos por crecer se caían. Entonces lo que estamos trabajando es en destrabar eso, puntualmente. Está. ¿Sí? Que seguimos trabajando en eso. Sería como, ¿sí? como un duelo bloqueado, además. Es como un duelo bloqueado. Claro. ¿Sí? ¿Por qué te digo seguimos trabajando? Porque cuando vos te encontrás con una empresa que tiene, no sé, 300 empleados, Claro. Y tiene un directorio, te lleva tiempo y claro. trabajarlo. ¿Sí? Una vez que se dan cuenta, también hay un montón de engranajes organizacionales que hay que mover. Pero bueno, lo importante es poder ver que el inconsciente biológico compartido por todos, ¿sí? Los estaba protegiendo. Claro. Si uno había fallecido en situación de crecimiento, era importante proteger a los demás. Totalmente. Totalmente, qué increíble, qué bárbaro, qué maravilla, pero sí, hay que tener paciencia, como decíamos hace un ratito, esto no es, si bien es muy importante tomar conciencia, pero también después requiere de otras cuestiones. Claro, claro, y hay que ser paciente, hay que ser tolerante con el proceso, y hay que ser insistente. Y ahí voy a recordar algo de Pablo, se sana quien insiste. Así es. Y es real. Así es, eso es muy real. Eso es muy real, porque a veces al primer intento no tenemos resultados y ya ahí bajamos los brazos y ya, listo, bárbaro, y no. Y no es así. No es así. Tenés que insistir. Así es. Próximos encuentros, Nilda, para aquellas personas que estén interesadas. En octubre, en noviembre y en diciembre en Córdoba, en la Bolsa de Cereales, el próximo inmediato 26 y 27 de octubre, Bolsa de Cereales de Córdoba, son 2 días hiper intensos, de 9 a 5 de la tarde, en donde con otras personas, el cupo se cierra en 30 personas sí o sí, y con esas personas estamos decodificando profesión, negocios, emprendimiento, vocación, y cualquier conflicto laboral que la persona tenga. Trabajamos con el árbol y yo trabajo, o me imagino que trabajo como hacía Susan Berger, que es con lo que tenés trabajo. Claro. No es que les pido anticipadamente que traigan muchos datos. Vos venís al encuentro y después te va a ir bajando información y con eso que tenés trabajamos. Perfecto. ¿Sí? Son muy movilizadores los encuentros, muy movilizadores. Hay una colega nuestra, Mariana, que ya va para 3 veces,
que viene al encuentro y siempre me dice, siempre llego muy movilizada y entro en cuarentena. Claro, ¿y sí? Y yo muchas veces también, dictando sí? el taller, entro en cuarentena y a veces quedo también un par de días muy movilizada internamente. Y claro. Porque claro, no hay, porque todo es mi espejo, yo soy la más distorsionada, todos los conflictos hablan de mí. Tal cual, es imposible estar en ese lugar si no fuera así. Totalmente. Es así, es que ahí afuera no hay nadie, ¿no? Dijera Pablo, solo estoy ahí yo. Afuera no hay nadie, claro, todo soy yo. Sí, señora, sí, sí. es así. Ahora, Entonces, ¿hay un límite de edad para participar de esos encuentros? No. No. Al principio yo decía, bueno, va a venir gente que solamente trabaja con una empresa, pero no. Puede venir cualquier persona que no conozca nada de decodificación, pero se da cuenta que tiene un conflicto laboral que es recurrente. Es decir, cada tanto se funde su negocio, cada tanto deja de ganar dinero, cada tanto la profesión no lo satisface. Bien. Cada tanto no encuentra una vocación, cada tanto está desmotivado, cada tanto lo estafan, por ejemplo. Está. Y estos chicos que no encuentran su profesión terminaron el secundario de repente y pasó un año y todavía no saben. Sí, bien, también pueden venir tranquilamente. Porque esos son momentos claves. Claro, porque además terminar la secundaria, la edad que vos la terminás, es un instante sagrado. Sí. Un instante sagrado a nivel profesional. A ver, ¿cuáles son los instantes sagrados de una persona que va a la terapéutica individual? El día que nace, sí. El día en donde cumple los 15 la mujer, los 18 el varón, sí. El día que se casa, sí. Que nace su primer hijo, que nace su primer nieto y que fallece. Es así. ¿Sí? Ahora, ¿cómo llevamos eso a la terapéutica laboral? ¿Cuáles serían tus instantes sagrados? El día que terminaste la secundaria, el día que te recibiste y te entregaron el título profesional, ¿sí? El día que armaste tu primer negocio, sería para una empresa, ese día, el día que abriste al público y lo inscribiste en la FIP, el día que me inscribiste en la FIP y el día que lo inscribiste en el público, lo abriste, tu negocio. Sí. Si lo tenés que cerrar, eso también es un instante sagrado, porque es la muerte del negocio. Claro. Y si cambias de profesión, es decir, eras arquitecto y te empezaste a dedicar a ser, no sé, artista, el día que dejaste la arquitectura, ¿sí? También es la muerte de la profesión. O sea que también es un instante sagrado, porque murió esa parte de vos y empezaste a ser, no sé, pintor. Eras arquitecto y empezaste a ser pintor. Bien, bien. Y esos son tus instantes sagrados a nivel laboral. Excelente. Mira qué buena posibilidad de empezar a ocuparse del primer instante sagrado, que es el día que te recibís, ¿no? Del secundario, de repente. El día que terminas el secundario. Claro. Porque ese día sos recontra feliz. Claro. 2 días después no. O sea, ese día terminas un ciclo de mucha felicidad para vos. Sí. Y cuando entras a la universidad, si es que entras o empezás a ejercer tu oficio, o el día que empezaste a ejercer tu primer trabajo, eso también es un instante sagrado. ¿Qué pasó el día de tu primer trabajo? ¿Qué te pasó? ¿Cómo eran las relaciones con tus jefes? ¿Cómo estabas? ¿Cómo fue esa primera experiencia? Yo ahí, en relación al primer trabajo, por ejemplo, esto también es nuevo, lo estoy tomando como el día que naciste, los primeros 9 meses. ¿Cómo son tus primeros 9 meses en tu trabajo? En el primer trabajo. En el primer trabajo. Tus primeros 9 meses, ¿cómo fueron? Que son los primeros 9 meses, digamos, de la gestación. Sí. Y ese puede ser clave para el futuro camino laboral. Totalmente, porque si no te gustó, si fuiste infeliz, si estabas insatisfecho, si no era lo que querías, si la relación con tu jefe era horrible, si sufriste algún tipo de abuso emocional en el trabajo, no te digo físico, ¿no? Pero sí emocional en el trabajo, si te sentiste estafado. Eso marca. Y esas personas que no les queda otra que trabajar de muy pequeños por necesidad, por hambre también, fundamentalmente, eso queda grabado. Sí, totalmente, pero marca ahí un paradigma de escasez. Ahí estamos. Ahí te marca otra cosa, te marca un paradigma de escasez, que seguramente es un paradigma de escasez que ha venido siéndolo con un montón de creencias en la familia sobre escasez. Por ejemplo, cuando en la familia te preguntan o te cuentan, ¿qué te decían a vos acerca de la comida?
o del trabajo. Sí. ¿Sí? Y las cosas que te decían eran, por ejemplo, comete toda la comida, chicos que no tienen para comer, Sí. o en relación, son 3 cosas que marcan escasez: el trabajo, el dinero y la comida. En relación al dinero, ¿qué te decían en relación al dinero? Que el dinero es sucio, que el dinero no crece en los árboles, que yo no soy el banco de la nación. Y en relación al trabajo, algunas frases como: tu padre que trabajó toda la vida, pero siempre fue honesto. ¿Sí? O en esta casa que se trabaja y se estudia. Lo único que vos tenés que hacer es estudiar, porque para eso nosotros trabajamos. Tal cual. Todas esas creencias responden a un paradigma, que es de la escasez. Es decir, porque somos escasos, es que tenemos que trabajar. Como somos escasos, el dinero no viene en el banco. Porque somos escasos, comete toda la comida. Tal cual. Entonces, cuando vos tenés una familia que trabajan de chicos, ahí es donde el paradigma de la escasez se ha hecho biología, por decirlo de alguna manera. Se ha densificado tanto en ese plano que vos podés visibilizar trabajando los niños desde muy chicos. Claro, claro. Qué bárbaro. Como todo es una información. Claro. Sí, y a veces uno repite por repetir, porque lo escuchó toda la vida y naturalmente se encuentra repitiendo todas esas frases que lo único que hacen es sellar ese nudo, ese conflicto que después da como resultado la carencia, ¿no? Pero claro, claro, porque además está buenísimo, porque nuestro inconsciente está en fidelidad familiar con esos paradigmas, porque gracias a eso, a ver, imagínate, pasaron hambre en la guerra, pero así todos se subieron a un barco, vinieron a Argentina, tuvieron hijos, armaron una familia, tuvieron un negocio y vos estás en el mundo. Está buenísimo. Está genial. Está genial. Sí, sí, hay que repetirlo. Claro, lo repetís N cantidad de veces. Sí. Y N cantidad de generaciones. Total. Y bueno, y todo se repite, ¿no? Porque si ha habido no nacidos en este momento, también ha habido no nacidos en el clan. Y si hay un niño escondido, tengo para mí que va a haber otros. Claro. Porque ha significado vida. Ya lo creo. Todavía no lo tengo comprobado, pero la lógica sería la misma. Y sí, supongo que sí. Supongo que sí. Si nos ponemos a buscar, sí. Bueno, de hecho, ni bien empezamos el programa, tuvimos acá como una certeza, ¿no? En el primer mensaje que entró. Claro. Sí. Muy agradecida a la persona que llamó y dijo eso. Sí. Es muy bueno, claro y eso. Volvió a llamar y te agradece desde el corazón, porque incluso, Nilda, mirá vos cómo son las cosas y cómo todo está tan sincronizado. Es un descubrimiento de hace unos días. No es algo que ya lo sabía. Mira vos. Ella descubre esto ayer o antes de ayer. Claro. Y hoy ella hace esa pregunta cuando vos traes como novedad este dato. Es muy importante. Ahí lo que había que ver si algún conflicto recurrente en la vida de esta persona es la falta de identidad en la profesión o el tema del dinero. ¿Sí? Porque es peligroso ser visible para los demás. Claro. Entonces, si es peligroso ser visible para los demás, suponte que tengo un negocio, entonces no tengo muchos clientes. O soy un profesional y no tengo muchos clientes. Porque es peligroso que los demás me vean. Me vean, tal cual. Tal cual. Qué cosa, bueno, acá vuelve a escribir, por eso me distraigo. A ver, párate, ¿qué dice? A ver, falta de identidad en mi trabajo. Claro. Ni me ven. Claro. Ahí está. María. Ahí está. Ahí está. Entonces lo que hay que sanar es a ese niño. Ahí estamos. Sí. Sanarlo, a ese niño que no fue reconocido. Que no fue reconocido, diciéndole que ya no es peligroso. Ya no es peligroso. Mira, con que ella tome conciencia de eso, sí, ya está. Ahora, hay algo más que me pasa con el tema que yo todavía no lo tengo descubierto, pero le voy a encontrar la vuelta. A ver. Que no necesariamente vos tenés que estar en fecha de doble con ese niño escondido. Con que haya un niño escondido en el clan y vos vengas de esa línea, sí, ya te afecta. Bien. ¿Sí? Y te afecta por muchas generaciones. Pero muchas, más de 7. ¿Más de 7? Sí, por eso es que a veces uno no lo encuentra. Y si no lo sabés, puede aparecer en Reorixins. Claro.
por eso es maravillosa la ceremonia que ha creado Pablo. Sí. Aparece en Rorixis. Sí, sí, por todo lo que se encuentra allí, ¿no? Que no Claro, se sabe. claro. Que después aparece la información, ¿eh? Porque Sí, después aparece. claro que sí, Sí, claro sí, que aparece. sí. Acá María José Entonces, dice, ¿me estás jodiendo? decirle que no. Toda una sorpresa para mí. Qué bárbaro, qué Es más, increíble. he estado con otras personas en ese taller de Salomón, ¿sí? Sí. Y a mí me resonó muchísimo eso. Lo habrá mencionado, no sé, en 2 oportunidades, ponerle en los 4 días que estábamos. Y otras personas me decían, ¿dijo eso Salomón Celan? Pero te digo que sí. Claro. Digo, fíjate lo impactante, yo que siempre estoy tratando de encontrarle el por qué y una vuelta más y por qué las cosas no resultan. A mí me encantan los casos cuando no funcionan las cosas. Entonces, puede venir por acá. Claro. Por el tema de los socios. ¿Por qué los socios dejan de trabajar juntos y dejan de crear cosas? Crean una empresa y después no la crean más. No crean otra cosa más. ¿Por qué pasa eso? Sí. Si tenían la capacidad de crear una vez, ¿por qué no pueden crear otra cosa más? Otro negocio, otro producto, otro servicio. ¿Por qué se anclan ahí? Bueno, ese caso puede ser tranquilamente por el tema del gemelo simbólico o de estar en incesto simbólico. Claro, claro, sí, seguramente, seguramente. Sí, ahora me vino a la cabeza un dicho que por lo menos yo escuché mucho, esto de las medias son para los pies. Sí, las medias ¿No? son para los pies. Miedo, ese miedo a asociarse con un otro, ¿no? Claro. Hacer las cosas a media. Sí, totalmente. Como que siempre fracasan. Eso es muy importante. Yo me acuerdo que mi abuela tenía un dicho al estilo, que era, con la familia no se hace negocios. También. Sí, con los amigos uno no se casa. Exactamente. Tenía como algunas de esas cosas. Sí. Y las medias son para los pies. Claro, claro. ¿Sí? Y ahí eso se graba y bueno, sonamos. Claro, es un paradigma, pero en realidad no es así, porque hay muchos negocios que funcionan con socios sin ningún tipo de problema. Pero absolutamente. Y van creando juntos. Así y de hecho, vos podés sanar tranquilamente el tema del incesto simbólico o del gemelo perdido con tu socio. Claro. Sí. Claro. Sí, absolutamente. Se puede todo, eso es la maravilla. Claro que sí. Solo hay que tomar la decisión, ¿no? Como hablamos con Pablo siempre. La decisión es ese estímulo que te da la posibilidad de dar vuelta a la llave que estaba cerrando esa puerta, ¿no? Que no te deja avanzar. Claro que sí. Porque si no... Claro que sí. No hay manera. No hay manera. Si esperamos todo de afuera, no hay manera. No, porque está en uno, siempre. Absolutamente. La creación es uno. Claro, la creación es uno, vos lo vas creando todos los días. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, Nilda, 11:35. Hemos estado hablando más de 1 hora y media casi ya. Wow. Esto es maravilloso y seguiríamos hablando mucho, mucho, mucho más. Yo quiero felicitarte de corazón porque no me extraña este éxito, esto que estás viviendo, esta creación que estás a punto de materializar, porque el viernes va a ser el día de nacimiento de tu libro, entonces. El viernes 6 va a ser el día del nacimiento, porque ese día se da la luz, se da a conocer. Exactamente. ¿Sí? Entonces ese es el día elegido para que se conozca, entonces ese sería el instante sagrado. Bien, qué lindo, 6 de octubre. Nilda, sos un ser hermoso. Cada vez que te leo me haces reír mucho con tus comentarios, a veces en el grupo. Sos muy ocurrente, tenés una mirada sobre las cosas que de verdad es como que alivia, ¿no? Es como que puede ser muy fuerte lo que se está planteando, pero a partir de tu mirada todo parece posible. Y de verdad que es un honor para mí haberte encontrado en el camino. La verdad, te lo digo de corazón y no estoy exagerando. Ay, muchísimas gracias, Ara, lo mismo para mí. Muchísimas gracias porque siempre me das la oportunidad de poder
charlar con vos y conversar, y lo haces tan fácil. Es tan fácil para mí sentarme a conversar con vos. Ay, gracias. De esto, así que muchísimas gracias. Te deseo todo el éxito del mundo para el viernes. Espero ya ansiosa el próximo libro, porque también, insisto, va a estar genial, pero vayamos instante a instante, ¿sí, Nilda? ¿Te parece? Claro que sí, claro que sí. Ahora, muchísimas gracias. Gracias a todos los que participaron y se sumaron esta noche y nos hicieron los comentarios que nos fueron ayudando. Así que muchísimas gracias a todos y gracias a vos y a tu equipo. Un abrazo enorme y bueno, hasta la próxima entrevista. Muchas gracias. Ahí hasta está. la próxima entonces. Un Abrazo, abrazo, Ara. abrazo enorme, enorme.